Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y estamos listos para presentarles un programa que analiza el acontecer mundial y sus implicaciones para México. Bolivia inicia una nueva etapa política después de las elecciones presidenciales del 17 de agosto que nos llevan a una segunda vuelta electoral, un balotaje inédito, sorpresivo e inaudito entre el Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Un duelo que terminará con 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, el partido político de Luis Arce y de Evo Morales. Pero, ¿cuál es el nuevo mapa político e ideológico después de las elecciones? ¿Qué esperar rumbo al balotaje? ¿Cómo está la situación económica y qué implicaciones para la geopolítica regional tendrá la nueva etapa política y electoral en Bolivia? Les pido por favor que me acompañen. Bolivia se apunta de lleno en el tablero político y electoral. El voto popular del pasado 17 de agosto facilitó el duelo sorpresivo entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. La contienda que se va a desentrañar en el balotaje el 19 de octubre y en donde el peso del voto de los indecisos y el sufragio en blanco marcarán el péndulo de la victoria electoral. Mientras que Samuel Doria Medina despuntó en todas las encuestas, después de ser candidato presidencial en 3 ocasiones, el giro contundente lo dio Rodrigo Paz, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que bajo la bandera de la centroizquierda ahora enfrentará a Tuto Quiroga. Este último, el expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002, y exvicepresidente durante el gobierno de Hugo Banzer. Este duelo electoral marca un hito reciente de la política boliviana, tras un curso político tumultuoso y controvertido debido a una historia sustentada en gobiernos militares, golpes de Estado, insurrecciones e inestabilidad que encontraron un momento medular cuando regresó la democracia en 1982. Bolivia celebró elecciones presidenciales el pasado 17 de agosto, en donde no se logró esquivar una segunda vuelta electoral. Ahora tenemos la inauguración del balotaje en manos de Tuto Quiroga y de Rodrigo Paz, que terminaron de manera conjunta con casi 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, el MAS. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Museo Casa del Risco la embajadora Roberta Layú. Roberta Layú es diplomática mexicana de carrera y ex embajadora de México en Bolivia. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Gloria Alcocer. Ella es directora de la revista Voz y Voto. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Y también nos acompaña Juan Pablo Campos González. Él es líder del proyecto de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Roberta, Bolivia celebró elecciones presidenciales con la ausencia de Evo Morales y de Luis Arce en la boleta electoral. Eso de entrada es un hito político, inclusive sus candidatos estuvieron relegados fuertemente en la primera vuelta electoral y no llegaron al balotaje. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que se da esta voltereta prácticamente en la escena política boliviana? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que celebrar que la elección, a pesar de lo que tú señalas, se llevó a cabo en paz, sin ningún incidente significativo. ¿Cómo se llegó aquí, Rina? Se llegó por la división en el MAS. O sea, el pleito entre Evo Morales y Luis Arce Catacora ha sido muy lamentable, ha llevado a una división del MAS, ha producido 2 candidatos, ninguno de los cuales eran apoyados por Evo Morales. Evo Morales llamó al voto en blanco. Como sabes, el voto es obligatorio en Bolivia, y entonces el llamado del expresidente Morales era del voto en blanco, que llegó, no sé, más o menos por el 20%, es bastante alto. Ahora, no lo que él esperaba. Él esperaba una situación como fue la del peronismo en Argentina, en donde mayoritariamente se votaba, antes de que regresara Perón a su segunda vuelta, en blanco. Y esto no pasó en Bolivia. La gente votó con ganas y votó
casi mayoritariamente por la derecha. Los tres principales partidos, los tres principales candidatos son el triunfador, Rodrigo Paz Pereira, centro derecha, Tuto Quiroga, derecha, y Samuel Doria, derecha. Entonces, aquí hay una alternancia política muy importante en Bolivia y hay que celebrar que hasta ahorita las instituciones electorales han sido lo suficientemente recias, lo suficientemente firmes para dar lugar a una elección pacífica que, como tú bien dices, va a resolverse en un balotaje el próximo 19 de octubre y esperamos que se celebre en este mismo tenor paz y democrático con el que se ha comprometido Luis Arce y que probablemente sea su legado más importante. Gloria, realmente estamos ante unas elecciones que acabaron con la figura histórica del socialismo boliviano. Se dice muy rápido, pero estamos hablando de 20 años de hegemonías. Inclusive Evo Morales se le inhabilitó para esta contienda, para participar, pero también se le expulsó del partido. Inclusive tiene una orden de arresto. Platícame un poquito sobre estos contextos. A ver, creo que lo que estamos viendo no solamente en Bolivia, sino en toda la región es estos movimientos de lo que antes conocíamos como izquierda y derecha, ¿no? Y ahora tenemos centros más, digamos, yo creo que el gran problema o la gran preocupación es cuando los extremos se juntan. Y tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están teniendo cismas muy fuertes. Y Bolivia, bueno, ¿qué les puedo decir? Si el caso mexicano, que acabamos de tener una elección de Poder Judicial, venía inspirado en Bolivia, solo que en Bolivia, por ejemplo, no se seleccionaban magistraturas electorales. Entonces, aquí sí hablamos de un sistema medianamente, si no es que bastante más fuerte en cuanto a un sistema electoral. Y luego estos actores políticos que efectivamente podríamos hablar de 20 años, yo creo que son más, Rena, porque son figuras emblemáticas de la historia de la izquierda, que en este momento están siendo muy cuestionadas. Ahora, que Tuto Quiroga, desde una derecha bastante fuerte y radical incluso, llegue, no sé si eso sea una buena noticia per se, pero coincido con la embajadora en que lo que nos tiene que tener contentas es la forma en la que se dio la elección. En una elección en paz, en una elección que bien puede hablarse de polarización, por supuesto, pero ¿qué es lo que estamos viendo no solo en Bolivia, sino en muchos otros países? Estas caídas de los regímenes y esta población que muchas veces nos dicen es que no les interesa el cambio, no están involucrados en las arenas políticas. Pues yo creo que Bolivia nos está dando un gran ejemplo, como lo mencionó la embajadora, de tres figuras que ahora van del otro lado y que recordemos que, bueno, no siempre los cambios van hacia adelante, pueden ir hacia atrás, no lo sabemos, yo no quiero anticiparme en eso, pero lo que sí encuentro es que tanto el MAS como esta otra parte o esta configuración de derecha traían agendas en común, la justicia, la economía, como un eje absoluto de cómo iban a ir avanzando. Pero evidentemente que haya un cambio, pienso en este momento en El Salvador, con la situación que hay de una reelección y de un quedarse perpetuamente y ese coqueteo por regresar a los regímenes mucho más autoritarios. A mí me preocuparía mucho, pero creo que en este momento este cambio y esta reconfiguración habrá que verla con detenimiento, pero me parece de entrada positiva en cuanto a eso, en cuanto a que se está moviendo la sociedad para tomar decisiones. ¿Cuál es tu apreciación, Juan Pablo, de este recambio político? Yo coincido plenamente primero en señalar que me parece que es enormemente virtuoso el hecho de que hayamos observado un proceso en paz, no obstante que había habido tensiones previas con respecto a las elecciones en Bolivia. Me parece que en última instancia se desarrollan de manera correcta y que el resultado además es enormemente interesante por varios motivos. Yo diría en primer término porque el resultado, más allá del ganador en particular, sí refleja muy claramente que si se suman los tres punteros en el resultado de la elección del pasado 17 de agosto, es muy claro que es un reproche y un rechazo absoluto del 78% frente al movimiento hacia el socialismo o al socialismo de Evo Morales y la agrupación de izquierda en Bolivia. Y eso es un reproche no solamente al mal gobierno que se ha tenido en medio de una crisis económica, sino creo que fundamentalmente a que el efecto esencial que tuvo
el gobierno de izquierda en Bolivia fue la fractura en todos los sentidos de la palabra. Fue una fractura profunda, lo decían hace un momento con respecto al tema del Poder Judicial. El Poder Judicial se fracturó por dentro y se generó una situación de fractura entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Hubo una fractura interna y muy profunda dentro del propio movimiento al socialismo, donde claramente eso tuvo un efecto en la ciudadanía en general, que se sintió harta y desesperada por este tipo de divisiones. De tal manera que me parece esa es la primera gran conclusión, un gran reproche al socialismo. Creo yo, en segundo término, y esto me parece también muy relevante, este es un ejemplo muy particular porque resulta que habrá alternancia y lo más probable es que haya alternancia desde el centro político, cosa que no habíamos visto necesariamente en otros escenarios en Latinoamérica y mucho menos en otras partes de Europa, pero aquí se decide reconquistar el centro político desde la democracia cristiana, pero con un candidato que no es, digamos, desde la postura más radical de la derecha. Se rechaza en parte a quien era el candidato más radical de la derecha, por lo menos en el resultado preliminar, y en esa medida podremos esperar pues un cambio dentro del centro político. Y el tercer punto que me parece muy relevante es: creo que existen las condiciones políticas con este 78% de la población que le ha dicho no a Evo Morales, no a Arce y no al movimiento al socialismo, para que haya una reconfiguración profunda del Estado desde el punto de vista constitucional del Estado boliviano, que se reconfiguren las instituciones democráticas, que se solucione el terrible problema del Poder Judicial generado por las elecciones judiciales. Y claro, esto es solamente una posibilidad, dependerá en buena medida de la capacidad que tenga el candidato electo Paz de, y por supuesto primero de ganar la segunda vuelta, pero en segundo término de construir los consensos políticos necesarios para hacer las reformas constitucionales necesarias. En ese sentido, Roberta, esta lucha intestina de la que tú también has hablado entre Luis Arce y Evo Morales llevan al MAS casi a la autodestrucción. ¿Consiguió, por ejemplo, el umbral de registro como partido político? Es decir, o lo pierde. O sea, ¿cómo está ahí la matemática electoral? Es decir, esta fractura interna solamente puede permitir que sea uno de los caudillos el que gobierne y no dos caudillos. Por eso se da esta lucha intestina. La lucha intestina se llevó a cabo dentro del Poder Judicial. Y eso es lo gravísimo que pasó en Bolivia con la elección del Poder Judicial, que se politizó y entonces se judicializó la lucha electoral, en donde el presidente Arce logró que se descalificara a Evo Morales para participar en las elecciones y también una acusación muy penosa de violación a una jovencita de tiempo atrás. Pero esto es lo que nos queda como lección el MAS se autodestruyó, no tanto por sus políticas económicas, sino por haber acabado con la estructura constitucional. Primero, con una constitución muy difícil de asimilar para la mayor parte de la población y la conversión en un Estado plurinacional con el reconocimiento no solo al voto individual, sino a la existencia de las estructuras derivadas de las organizaciones sociales, derivadas de los grupos indígenas. Y lo que fue la puntilla fue la elección del Poder Judicial, que ha llevado a esta judicialización, que termina con esto. Es que habría que aprender la lección. ¿Cómo desaparece un partido político? Yo no sé si vayan a mantener el registro o no, todavía no están las cifras, sí, hay que verlo con detalle, sí. Pero existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad y me parece doblemente suicida el que el presidente Morales haya llamado al voto nulo, que eso pues en una democracia es muy cuestionable, y que haya dejado colgados de la brocha a los dos candidatos convertidos en enemigos. Entonces, esta enemistad acabó con el MAS. No obstante, y yo lo reconozco habiendo sido embajadora de México en Bolivia, que tuvo un valor significativo durante la presidencia de Evo Morales el que haya tomado en cuenta a los marginados, que le haya sabido hablarles, que haya tomado en cuenta a los grupos indígenas, que haya reivindicado
la identidad indígena, que en un país como Bolivia, donde más del 60% de la población se identifica como indígena, habían estado totalmente marginados de la participación, de la legitimidad que les corresponde como bolivianos. Entonces, no todo es negativo lo que deja Evo Morales. Eso es un aspecto positivo, esa reivindicación de los grupos indígenas, pero también hay que ver dos cosas muy importantes. Una, él se benefició del alza de los precios de las materias primas, principalmente del gas, y lo supo administrar y supo también distribuir, pero se le pasó la mano, ¿no? Porque no nada más, él estuvo 3 periodos ya, el tercer periodo muy cuestionado, el cuarto fue imposible. Arce subió, fue a instancias de Evo, porque había sido su secretario de Hacienda y había sido un buen secretario de Hacienda en el sentido de que a pesar de toda esta bonanza que había llegado a Bolivia por el alza del precio del gas, administraba como secretario de Hacienda, fue bastante austero y eso fue lo que mantuvo al MAS en el poder. Sin embargo, pues fueron tal la cantidad de subsidios que se crearon que ya la cuarta administración, justo al que había sido el secretario de Hacienda, se le vino abajo la economía. Y en esto se dedicó básicamente, en lugar de gobernar, a los pleitos con el expresidente de la República, que fue muy dramático. Claro. Ahora, Gloria, ¿por qué Luis Arce no opta por la reelección? Digo, esta creo que es una pregunta importante. Sabemos que cayó su popularidad, pero de alguna manera hay una retirada, y esa retirada podía terminar en la deconstrucción de un proyecto político, ¿no? De un proyecto nacionalista, estatista, indigenista. Digo, claro que habría que recuperar todas la bonanza de lo que deja Evo Morales en términos de reivindicaciones históricas, de entregarle la identidad del voz y el voto para los indígenas, sobre todo, o sea, reconocerlos como actores políticos. Pero, ¿qué pasa con Luis Arce? Me parece que lo que pasa también es entender, por ejemplo, todo el peso que han tenido las encuestas, la figura pública, el soy o no soy esa persona indicada. Porque sí podemos ver perfiles de personas que dicen, yo soy el partido, y otras que dicen, a pesar del partido, si yo no soy, me quito. Simplemente que el candidato oficialista tuvo 8%. Entonces, algo pasó dentro, y estas figuras, y retomaría un poco lo que dice la embajadora, que es que está pasando dentro de los partidos. Porque esto no solamente se está pasando en el MAS, hoy lo estamos viendo en México, estamos viendo en otros partidos, que ¿quién va a acabar con el partido? El propio partido, dentro de sus rupturas, dentro de sus pugnas. Porque en vez de, claro, divide y vencerás, una vieja máxima, podría ser hasta trillada, pero absolutamente cierta. Y en vez de decir, nos reunimos, ¿no? Evo, Arce, y dicen, caminamos, es, no. Entonces, yo no creo que el punto sea negar la herencia de los demás, es simplemente hasta dónde. Y hasta dónde puedes estirar esa liga. Y entonces también estamos viendo candidaturas y estamos viendo personas en el poder que a través no solamente de una encuesta, sino de toda una arena político electoral, pero también de comunicación política, que de repente tiene que entender que es irse para atrás, porque no va a tener muchas más opciones. El punto también, que creo que aquí es importante entenderlo, la propia ciudadanía. Y creo que en esta región hemos visto o hemos tenido la mala costumbre de mirar primero al electorado como infantilizado, ¿no? No saben tomar decisiones, no entienden. Y si a eso le sumas alguna de las profundas desigualdades de poblaciones históricamente discriminadas, como son las indígenas, que ojalá en este país tuvieran la fortaleza y organización que tienen en Bolivia, o en Colombia, o en Brasil, entonces estamos viendo una serie de ingredientes que te pueden dar una respuesta, creo yo, más allá de una sola persona, sino de una serie de factores. Yo a lo mejor creo que todavía tendríamos que estudiar esa parte con más tiempo, porque pues, acabamos de ver estos resultados. Sí. Pero ¿cómo está votando ahora la ciudadanía, las personas jóvenes, los grupos indígenas, las interseccionalidades que atraviesan esto? Yo, en mi historia de vida, no sé si me da mucho gusto que la derecha regrese. La verdad es que no. Pero también puedo entender que las carencias de personajes que dieron una gran expectativa y que se empezaron a caer, pues yo al contrario diría, bueno, pues
me parece que es un acto de dignidad de una persona como Arce decir me voy para atrás y no el decir no me importa. Claro. Y yo puedo seguir y no me explico ya ad infinitum, porque creo que también esa es otra circunstancia que estamos empezando a observar en la región y que es delicadísima y que no hay que pasarla desapercibida, y sobre todo porque Bolivia, yo además de todo esto que nos mencionaba la embajadora, diría, bueno, todo estos sistema de progresión de los derechos que se han tenido, no solamente en las comunidades indígenas, LGBTQ+, las poblaciones jóvenes, o sea, siempre han tenido esta parte de violencia política en razón de género. ¿Cómo vamos a mirar todo ese escenario y no solo uno? Creo que hay que irlo viendo el engranaje. Pues así es, tenemos un terremoto político en Bolivia y bueno, nos enfilamos rumbo al balotaje del 19 de octubre. Hacemos una pausa, no se vayan. Bolivia tendrá una inédita segunda vuelta presidencial el 19 de octubre entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre. Samuel Doria Medina, favorito en los sondeos, quedó tercero, apenas por encima del voto nulo promovido por Evo Morales, que alcanzó un inédito 19%. Aunque derrotado en las urnas, el MAS logró superar el umbral del 3% y mantiene su registro como partido político. Tras el balotaje, el primero en la historia del país desde que se instauró el mecanismo con la Constitución de 2009, Bolivia iniciará un nuevo ciclo político tras casi 2 décadas de hegemonía oficialista. Bolivia inaugura un nuevo ciclo político tras las elecciones presidenciales el 17 de agosto, en las que ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos ni superó el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos, condición necesaria para evitar la segunda vuelta. La jornada marca el cierre de casi 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, MAS, que gobernó el país durante 19 años. 13 bajo la presidencia de Evo Morales, seguidos de casi 5 años con Luis Arce, interrumpidos únicamente por un gobierno transitorio de 11 meses encabezado por Jeanine Áñez, tras la crisis política y la renuncia de Morales en 2019. Las disputas internas y la fragmentación del oficialismo entre las corrientes evista y arcista, sumadas a una creciente crisis económica, marcada por la caída de la producción de gas, el déficit fiscal, la escasez de divisas y el malestar social, abrieron la puerta a un recambio político e ideológico en el país que impactará la geopolítica andina. Seguimos adelante descifrando la agenda política boliviana ahora que se celebraron elecciones presidenciales del 17 de agosto y se preparan rumbo a un balotaje inédito e histórico. Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir de la matemática electoral en el Congreso? ¿En dónde está el gran desafío y cómo construir mayorías y gobernanza política? Me parece que en principio hay una buena posibilidad de que exista una gobernanza estable en el corto plazo en Bolivia. Tan es así que el mismo día de ayer todo parecía indicar que por lo menos en las sumas electorales, que no siempre son exactas y siempre son difíciles de hacer, pues ya se había conseguido el porcentaje necesario para que Paz pueda alcanzar la segunda vuelta. Ante la derrota, el tercer candidato dijo: yo apoyo a Paz. Si esta situación se ve reflejada en el Congreso, en la Asamblea, eso tendría necesariamente como consecuencia que el candidato presidencial, que en última instancia resulte electo, o que si logra resultar electo, va a tener más o menos 50-60% de la Asamblea, y eso permite perfectamente gobernar y resolver los problemas de corto plazo de política pública en materia económica y demás. La enorme pregunta más bien es si tendrán los números y el suficiente apoyo para poder construir las reformas constitucionales e institucionales para reencauzar a Bolivia hacia una institucionalidad democrática un poco más normal. Creo yo, y yo coincido plenamente con la embajadora, en el sentido de que creo plenamente
que en Bolivia, como en muchos países latinoamericanos, el surgimiento de liderazgos como lo fue el de Evo Morales en su momento y después el del propio Arce, no salen de una caja de Pandora ni una caja de sorpresas, sino que más bien realmente atienden a problemáticas muy concretas, a un caldo de cultivo muy complejo de desigualdades, de falta de oportunidades, de una discriminación sistemática en contra de pueblos y comunidades indígenas, que supo entender perfectamente Evo y que además supo perfectamente darle voz a ese electorado. Que más allá de haberles dado voz, esto se haya visto en una mejoría real y auténtica para estas poblaciones, pues es una discusión distinta, digámoslo así. Pero creo yo, en el Congreso se requieren entonces reformas constitucionales serias. Todo parece indicar entonces que en el Senado más se queda sin un solo escaño. Está por verse cómo va a quedar la Asamblea, pero sí creo, y coincido plenamente con lo que se decía hace un momento, la gran lección para los partidos de izquierda en América Latina es el gran problema de la izquierda latinoamericana sigue siendo el mismo que a principios del siglo XX. Si no saben resolver sus problemas internos, si dependen de la existencia de un líder apostólico, con la capacidad de hablar y no logran resolver las fracturas de manera institucional, están destinados tarde o temprano a perder el poder, mucho más cuando se dejan llevar por el instinto de la concentración absoluta del poder, como lo estamos viendo en otras latitudes. Roberta, ¿y cómo piensas que puede influenciar el voto blanco y nulo que tanto promovió Evo Morales rumbo al balotaje? Es decir, hablabas de casi un 20%. ¿Hacia dónde se va a ir en el balotaje del 19 de octubre? Pues mira, yo lo que tendría que decir es que estas elecciones prueban que el carisma no se puede heredar. Evo Morales, sin duda alguna, es un personaje extraordinario del siglo XXI. Y así hay que verlo, y sobre todo en nuestro territorio de América y en nuestros países con una base indígena importante. Yo no puedo dejar de tener cierta admiración por Evo Morales, porque lo conocí, porque lo vi actuar, porque vi su carisma. Pero ese carisma no se pudo heredar. Él no lo pudo heredar a Luis Arce, que era su candidato. En parte porque él mismo lo boicoteó, lo trataba de mangonear y trataba de darle órdenes y ponía en una situación muy difícil al vicepresidente David Choquehuanca, que había sido el canciller de Evo y que él tenía un gran control sobre los movimientos indígenas. Entonces, esto es dramático y no lo hemos visto en varios países, lo vimos también en Brasil. O sea, Lula no le pudo heredar el carisma a Dilma Rousseff y se desmoronó. Entonces, estos líderes carismáticos que piensan que pueden seguir gobernando y que pueden seguir jalando los hilos desde atrás, acaban con la autodestrucción de su propio partido. Y vamos a ver, yo no te puedo decir qué va a pasar en las elecciones del 19 de octubre. Fíjate, hay un periodo muy largo, ¿no? Son más de 2 meses. ¿Cómo se va a reconfigurar? Yo creo que ciertamente se debe sentir en Bolivia en este momento un entusiasmo por una cara nueva, que es Rodrigo Paz Pereira, y que finalmente se hicieron a un lado estos candidatos eternos. O sea, Samuel Doria era el candidato eterno. El propio Tuto Quiroga, que había sido presidente unos años, pero que heredó el poder de Hugo Banzer, de un dictador militar, no se nos olvide, con todo y que tiene sus virtudes y que tiene sus cualidades, pero lo hizo a un lado y salió la cara nueva. Entonces, yo creo que en Bolivia se debe de sentir un entusiasmo. Tengo entendido por lo que he leído hasta ahorita que Rodrigo Paz fue capaz de retomar, sobre todo en la zona de La Paz y el Alto, en la zona indígena de los Andes, mucho del voto que era del MAS. Entonces, si él con una posición centrista, con una posición moderada, que no es la de Tuto Quiroga, de estar festinando que ahora sí se acabó la izquierda y de que ahorita es primero Bolivia y sigue Venezuela y sigue Cuba y sigue Nicaragua y este festín, probablemente con un discurso mucho más moderado, puede
llevarse mucho de la elección, del voto que tenía Evo Morales, como ya lo hizo de hecho, ¿no? Por ver los resultados simplemente de La Paz y sobre todo del Alto, ¿no? Que era el bastión de Evo Morales. Pero entonces a Ricardo Paz, Gloria, ¿cómo lo ves ideológicamente? ¿Dónde se coloca dentro del espectro ideológico? ¿De un progresismo renovado o de un giro hacia la derecha liberal? Pues lo que yo lo estuve estudiando y viendo me parece que es una combinación extraña, porque esta promesa de platita para todos, ¿no? Redistribuir digamos, la riqueza producida, pues eso a mí no me suena muy de derecha, la verdad. Sí. Me parece que rayan una cosa que puede ser populista. Entonces, repito, lo interesante de estas nuevas caras y de estas candidaturas es entender el lenguaje que están usando. ¿A quién le están hablando? Claro. ¿A qué electorado le están hablando? Porque no olvidemos que en Bolivia el electorado va porque es obligatorio. No así como con nosotros, que no hay una, digamos, está esta laguna de es obligatorio, pero no hay sanción. Sí. Pero yo creo que este personaje lo que fue construyendo es una narrativa de te digo lo que quieres oír, pero además en un contexto donde había desabasto ya no solamente de gasolina, sino de alimentos. Cuando eso empieza a pasar en cualquier región, sobre todo de este lado del mundo, yo no sé qué tanto las prioridades de una ideología de izquierda o derecha puedan permear. Si lo que quieres es comer, si lo que necesitas y estás viendo es que ya la crisis está llegando a un nivel insostenible. El tema del dólar, no había dólares, no había comida, no había... Entonces, creo que este candidato lo que logra es precisamente hablarle a ese electorado. Claro. Y decirle, a lo mejor suena un poco extraño, pero digamos, desde Voz y Voto y desde los análisis que hacemos de comunicación política es dile lo que quiere oír. Y justamente lo que comentabas tú, estas figuras entre mesiánicas y no, que a lo mejor ya no es este líder emblemático que lo es. Yo creo que Evo no lo fue, lo es históricamente y lo va a ser. Simplemente que esa comunicación ha cambiado y esa forma de configurar la candidatura y cómo te vas moviendo, ahora vamos a ver hasta dónde llega, porque efectivamente también si analizamos Argentina a la luz de Milei, pues muchos pensábamos que eso era imposible, ¿cómo iba a ganar alguien así? Y ganó. Claro. ¿Por qué? Porque las personas y ese electorado ya estaba harto, ya decía, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde le vamos a entrar? ¿Cómo queremos entrar? Lo que sea no puede ser peor que esto, y que creen que sí se puede. Entonces, por ahí hay que ir entendiendo esa comunicación. Claro. Y eso, aquí decimos, prometer no empobrece. Pues vamos a ver. Sí. No, el contexto de la crisis económica yo creo que me parece que es un elemento que pesa mucho más sobre la identidad. No nos equivoquemos, yo creo que fue un elemento crucial en la determinación política de los ciudadanos bolivianos, pero Juan Pablo, sí me llama la atención el tema ideológico de Rodrigo Paz, es decir, estudia en Estados Unidos su licenciatura, su maestría, pero es hijo de un padre, ¿no?, que fue presidente de la República, Jaime Paz Zamora, que fue fundador del MIR, que es el movimiento revolucionario, ¿no?, de la izquierda. Es decir, entonces, ¿cómo es, o sea, dónde lo podemos poner dentro de lo que es la... no sé, las gráficas políticas, en dónde está dentro del espectro político? Y es una pregunta importante porque a partir de ahí vamos a ver cuál es su propuesta de política pública. Creo que esto siempre de izquierda y derecha es complejo y es siempre difícil ubicarlos en un punto u otro, pero me parece que es un candidato de un partido de centro, un candidato de centro izquierda en un partido de centro derecha. Cosa que no es absolutamente inusual porque la democracia cristiana en Latinoamérica y en el mundo pues se ubica a veces más hacia el centro derecha. Ese es el caso, por ejemplo, en México, donde Acción Nacional siempre se ha establecido, posicionado en ese ámbito, pero en otros países del mundo, es el caso de Chile, la democracia cristiana era la centro izquierda, de tal manera que efectivamente este tema que dice platita para todos y un capitalismo popular, pues es difícil saber exactamente en qué piensa. Ha habido otros en posiciones mucho más de derecha que hablaban aquí en México, el liberalismo popular. Entonces es difícil saber exactamente, pero esa me parecería que es la mejor descripción. Lo que va a ser muy interesante es cómo
va a manejar el tema ideológico de aquí en adelante y yendo hacia el 19 de octubre. Porque efectivamente todo parece indicar que se desploma más, que el apoyo político que más tenía en las últimas elecciones se traslada en buena medida a Rodrigo Paz, de tal manera que otra elección parece que no hay bases políticas eternas. Las bases políticas pueden mutar en circunstancias específicas, sobre todo, como decía un famosísimo asesor de un presidente estadounidense, es la economía estúpido. En este caso fue la economía estúpido, y efectivamente todo ese apoyo que tenía el MAS se mueve hacia Rodrigo. La pregunta es, ¿Rodrigo podrá acercarse más a la derecha en la búsqueda de la construcción de las mayorías que requiere para gobernar adecuadamente Bolivia a costa de perder parte del apoyo que ha venido de Evo Morales? ¿O más bien tendrá que seguir jugando en el centro para no perder ese voto esencialmente popular, gremial, que está muy vinculado con la minería en Bolivia y que lo ha apoyado y que sale del voto esencialmente de Evo Morales y del MAS, ¿no? De tal manera que me parece es muy interesante, uno, tratar de definirlo a él ideológicamente. Más interesante me parece cómo va a jugar él ideológicamente en la búsqueda de las mayorías que requiere para gobernar el país, pero también en la búsqueda de la mayoría de cortísimo plazo que requiere. Es efectivamente mucho plazo, mucho tiempo, parecen 2 meses, pero en política 2 meses pasan en un día. Simplemente diría un tema relevante que me parece es el tema con respecto a los votos blancos y los votos nulos. Efectivamente hubo 19.9% de votos nulos, de votos blancos, en la elección del pasado 17 de agosto, pero no necesariamente le atribuiría ese 19% directamente a la campaña de Evo Morales. Todo parece indicar que las encuestas señalaban más o menos el 13% de intención de voto blanco antes de que Evo Morales iniciara con su trabajo para llamar al voto nulo. De tal manera que podríamos perfectamente encontrarnos en una situación donde el apoyo que tiene ese líder mesiánico de enorme relevancia para Latinoamérica que fue Evo Morales, pues se reduce quizá al 6% como máximo. Como máximo, interesante. Pero lo que sí podríamos decir entonces, Roberta, es que gane quien gane en este duelo electoral, ¿sí viene un cambio drástico al modelo económico en Bolivia? Sin duda. Simplemente porque está quebrado, simplemente porque no se puede continuar con el mismo. Yo si tuviera que apostar hacia dónde va ideológicamente Rodrigo Paz Pereira, yo diría que iría hacia un modelo socialdemócrata. Eso fue lo que él abrevó, eso fue lo que él vivió, eso fue lo que vio de su padre y de su madre, y creo que es necesario para Bolivia. Bolivia es un país tan especial, tan desigual, que yo no creo que pueda gobernar la derecha. Lo vimos con el último gobierno de derecha de Gonzalo Sánchez de Lozada, cómo se derrumbó por esa insensibilidad absoluta de un modelo neoliberal que no se puede aplicar en una sociedad tan desigual como la boliviana. Entonces, yo espero de Rodrigo Paz que tenga la sensibilidad, que habiéndose preparado toda su vida para la política y habiendo tenido una herencia tan fuerte como que es la de su padre como presidente, Paz Zamora, que fue un presidente que, viniendo de la izquierda, como tú dijiste, del movimiento del MIR, se adaptó a las circunstancias, se adaptó a la situación y tuvo un gobierno bastante efectivo. Y después de allí no ha habido estabilidad, bueno, salvo por la que dio Evo con todo su radicalismo y toda su movilización. Pero, yo creo que debe haber ahorita, en este momento en Bolivia, una efervescencia y un optimismo de que se puede lograr una estabilidad y que se puede lograr un camino que no sea ni de izquierda total o populista, que no sea populista como ha sido Evo Morales, o de derecha radical como lo que estaba ya cantando Tuto Quiroga. Entonces, muy interesante, Gloria, cómo de un extremo político no llegamos a otro extremo político, lo que señalaron las encuestas y que se equivocaron, porque realmente no midieron el músculo político de Rodrigo Paz, sino el voto ciudadano se va por una
por una apuesta de centro político. Creo que esto es muy importante. Ahora, con una inflación del 24% y con los desastres climáticos que de alguna manera también exhiben de manera muy catastrófica la economía boliviana, es decir, que depende mucho de las sequías, de las inundaciones, los incendios, es decir, el tema climático habría que tomarlo en cuenta. ¿Sí ves entonces un cambio en el modelaje económico? Y ahí en dónde entraría el litio, considerando que Bolivia, pues junto con Chile y Argentina, forman parte del triángulo del litio. A ver, yo el litio no te lo tengo tan estudiado, porque esa pregunta sí me parece demasiado específica. Me he metido más a estudiar la parte del gas natural, por ejemplo. Sí, exacto, ¿no? o el Pero gas, efectivamente, exacto. a ver, hay que entender que algo también está cambiando en el mundo. Las energías, sí, claro. las que se están consumiendo. Entonces, una de las cosas que yo estaba estudiando también cuando estaba leyendo toda esta configuración era esta apuesta de Evo, de este grupo, de las energías viejas, por así llamarlas, ¿no? Y seguirle apostando al gas, aunque fuera gas natural, pero toda esta parte de la renovación de energías, no solamente es una renovación de energías, sino es una renovación de cambio de mundo, y de un mundo cuyas riquezas ecológicas y riquezas naturales ya no pueden ser el petróleo, ¿no? O vamos a hacer fracking, no importa, yo sí soy enemiga del fracking porque entiendo sus dimensiones, pero entonces, ¿desde dónde vamos a sostener? Bueno, claro, una guerra podría hacerse por el litio, sí, sin duda, eso no lo dudo. Pero yo regreso más hacia esta parte una vez más, Rina, del electorado. Sí, claro. O sea, ¿el electorado realmente está consciente de una pregunta tan técnica como la tuya? Yo creo que no. Claro. Yo creo que en todo caso es como, otra vez, yo hago muchos estos ejercicios de política comparada. México y el petróleo, ¿vamos a seguirle apostando a refinerías que no refinan? Ahora, aunque nos digan que no, pero quien fue a cargar gasolina en estos días se dio cuenta que había desabasto. O sea, le vamos a seguir apostando a eso, pero si no hacemos que el electorado entienda el peso de lo que es el litio, de lo que es el gas natural, de este enorme, digamos, valor que tienen los países, pero que cuando tú, regreso a eso, no tienes para comer, el litio es lo de menos. Claro. Lo que tú no puedes entender como sociedad, y que yo ahí no nada más hablaría del electorado, porque entonces estamos dejando una parte, por ejemplo, de las adolescencias fuera, que son las siguientes que van a votar, las siguientes que van a tomar decisiones. Entonces, creo que justo usaría este ejemplo tuyo para decir cómo se están comunicando con esta sociedad para decirles, hay una crisis económica por esto. ¿Sabías que tienes litio? ¿Sabes la importancia del litio en tu economía? ¿O simplemente vas a un supermercado y no hay comida? ¿O no te alcanza para comprarla? Claro, por supuesto. Sí, el tema de la inflación, de la escasez de combustible, del problema del desabasto también, de quehaceres, ¿no?, primarios. Pero a ver, Juan Pablo, veamos también que hay un reto en materia de seguridad en Bolivia. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las propuestas en este duelo electoral? Es decir, porque, por ejemplo, se ha crecido el tráfico de drogas en Bolivia. El tráfico de drogas crece en Latinoamérica entera y se convierte efectivamente en... en el caso de México, yo siempre digo, llevamos 2 generaciones de mexicanas y mexicanos que no conocen una realidad distinta a la que se está viviendo. En Ecuador ha habido un incremento específico y muy serio de la violencia producto del tráfico de drogas, y en Bolivia había una tendencia similar, quizá no tan agravada como lo hay en Ecuador, definitivamente no como en México, pero la hay y habría que atenderla. Me parece, sin embargo, que en este sentido es una de esas cosas donde y coincido un poco con lo que señala Gloria, me parece que el lenguaje en torno a estos temas quedó reducido a un mínimo que no es aceptable en una política moderna. Me parece que lo que no me cabe la menor duda es el resultado y la gran lección de estas elecciones es la derrota absoluta de la política con P mayúscula. La situación se reduce básicamente a una discusión fundamentalmente de más o no más, con las alternativas que existen, tratando de diferenciarse de manera, valga la redundancia, distinta de más, y tratar de convocar a la mayor parte del electorado, pero en cuanto a términos de política pública, pues es realmente muy limitado lo que se propone. Siempre con la preocupación, sin embargo, que creo que eso sí es importante señalarlo, que en el caso de Quiroga se empieza a
configurar como otros líderes de derecha en Latinoamérica con posiciones cada vez más extremas, con posiciones que son en buena medida antiderechos y que buscan una persecución sin mucho razonamiento al respecto y que entonces se asemejan a lo que se está viviendo precisamente en Ecuador, en El Salvador, y cuando se ven ese tipo de liderazgos me parece que hay que señalarlos. Uno, hay que tratar de hacer pedagogía cívica de por qué los derechos de quienes son detenidos y los derechos de quienes en última instancia son criminales pero que siguen manteniendo los derechos, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de narrativas. Claro. Roberta, y el tema de la corrupción, ¿tú miras que jugó en la apuesta electoral y esta desconfianza generalizada en las instituciones? Sí, porque hubo un festín con todos los recursos que llegaron a Bolivia con motivo del alza de las materias primas, y hubo una distribución muy corrupta a través de los distintos liderazgos. Entonces, esto sí decepcionó mucho a la población. Pero yo creo que no hay que pensar en Bolivia como un país pobre. Es una realidad que tiene el per cápita más bajo de América Latina continental, sin tomar en cuenta el Caribe. Sin embargo, Bolivia tiene enormes recursos, tiene parte de la Amazonía, tiene toda la región este de Bolivia, de los campos de soja que comparan con los de Argentina, tiene una riqueza mineral extraordinaria, tiene el salar de Uyuni, que es una mina así abierta, que se puede explotar siempre y cuando se tenga la debida sensibilidad hacia las comunidades indígenas, que hasta ahorita son las que han detenido la explotación de litio. Pero asociado al litio hay muchos otros minerales y tierras raras que Bolivia tiene la posibilidad de explotar siempre y cuando haya un marco jurídico adecuado. Y con esta situación que tenían de una corte electa en donde se habían perdido todos los derechos de propiedad y la posibilidad de litigar frente a las autoridades para la inversión extranjera, fue letal. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, como decía Juan Pablo, en la reconstrucción constitucional de Bolivia, porque si se da esto relativamente rápido, puede haber una inversión extranjera bien regulada y tomando en cuenta las sensibilidades de las comunidades indígenas, pero la riqueza de Bolivia es impresionante. Mira, Rina, yo fui embajadora en Cuba y de Cuba me fui a Bolivia, y el contraste entre la pobreza que ve uno en Cuba y sobre todo lo que ve uno en Cuba es que, siendo una isla, salvo el turismo y la producción de caña que ya se acabó, no hay más recursos. En cambio, el contraste que yo vi con Bolivia, y mira que recorrí toda Bolivia y la conozco muy bien porque es un país hermoso y es un país lleno de recursos y es gente muy cálida, las posibilidades, el potencial de Bolivia es extraordinario. Sí, por supuesto, pues un país lleno de recursos minerales, de tierras raras, inclusive pues una economía que uno de los candidatos, no me acuerdo, en la primera vuelta electoral, es más, no sé si Rodrigo Paz lo dijo, señaló que ni siquiera tendrían que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que si hacen una distribución correcta de recursos, puede salir Bolivia adelante. ¿Lo dijo Rodrigo Paz? Sí, junto con la propuesta del 50 y 50, 50 para lo nacional, 50 para los departamentos. Esa es su propuesta. Y otra pregunta muy importante es, ¿estará en juego el tema de la Constitución del 2009? Porque ha habido candidatos que la querían, reemplazar. Es decir, viene un debate sobre la Constitución del 2009, Gloria, con este duelo electoral. Yo me regresaría antes de la Constitución a lo que estabas diciendo. Ya sabes que luego me quedo con las ideas y no quiero que se me queden. Sí, claro. Lo que nos está enseñando Bolivia es que no son, como bien lo dice la embajadora, no todos los países, pero muchos no son países que no tengan recursos. La redistribución, la explotación y redistribución de esos recursos es el meollo del asunto. Y si yo ahí sí sería muy enfática en todos estos recursos naturales. El agua, Cochabamba es la bandera del activismo del agua y de la ecología, ¿no? Entonces, no es un tema de no explotación, sino de cómo. Y ahí regreso a este tema del fracking, a este tema, ¿cómo se puede hacer de manera sostenible? Y esta propuesta de Rodrigo decir 50-50, ¿qué nos está hablando? Sí. Se han hecho estudios de inversión social en juventud, por ejemplo, en toda la región, y lo que se ha demostrado
no es que se necesite más dinero, es que se necesita mejor redistribución de los recursos y un análisis a conciencia de cómo se está invirtiendo en nuestras regiones. Porque en México volvemos a ver, hemos volteado muchas veces, y sobre todo en materia electoral últimamente, a Bolivia. Y justo estas reformas, digamos, constitucionales, electorales, y yo ahí sí no quiero que se nos vaya el tema con el que empezó la embajadora, la judicialización de las elecciones y de los procesos político-electorales. Sí, nada más que en Bolivia no se votó a las figuras electorales o a las magistraturas electorales. Aquí sí. Y aquí estamos viendo un ejemplo que la propia embajadora nos lo está poniendo. ¿Qué está sucediendo y cuáles son las consecuencias de una Suprema Corte o el equivalente pues de elegida ya en una configuración política? Bueno, por eso hay que voltear a ver a Bolivia, esa segunda vuelta, hacia dónde va a transitar, porque las reformas constitucionales son importantes sin duda, pero ahí está El Salvador nada menos hace poquitito. Entonces, sonaban muy bien las reformas constitucionales, nada más que entró una que, pues a ver a cuándo quitamos al presidente. Creo que esas son las cosas que Bolivia nos está poniendo en la mesa como un ejemplo a estar absolutamente atentas en esta región. Hacemos un corte. Bolivia enfrenta la inflación más alta en 34 años con un alza interanual del 24% en junio de 2025, un déficit fiscal del 12% y una deuda pública que llega al 95% del PIB. La producción de gas, principal motor económico de la última década, también se desploma. Los ingresos por exportación cayeron de $6.000 millones a $1.600 millones en 2024, mientras los subsidios a combustibles absorben cerca de $3.000 millones anuales. A ello se suman los desafíos para industrializar el litio, mineral del que posee una cuarta parte de las reservas mundiales, con contratos de inversión estancados en la Asamblea Legislativa. Lo anterior pronostica un crecimiento del 1.1% para el 2025, según datos del FMI. La economía boliviana atraviesa un periodo de desafíos y obstáculos pronunciados cuando se despide Luis Arce del poder. Precisamente el malestar económico parece ser uno de los motores del cambio político ante una inflación que asciende al 24%, el nivel más alto en 3 décadas, la deuda pública que ha crecido hasta el 95% del PIB y la crisis marcada por la escasez de dólares, la carestía de combustible y el alza en los precios de los alimentos. El excedente económico de la época de bonanza ha terminado y ahora, independientemente de quien gane el balotaje, el próximo presidente tendrá que implementar reformas drásticas ante la precaria situación económica, aunado a los embates climáticos de las sequías e inundaciones que han afectado distintas regiones del país. No olvidemos que Bolivia posee importantes reservas de gas, forma parte del Triángulo del Litio, junto con Chile y Argentina, y es un proveedor relevante de minería en los mercados internacionales. Bueno, seguimos adelante conversando sobre las claves de la jornada política en Bolivia. Roberta, el cambio político ideológico en Bolivia después de la primera vuelta electoral tiene como paso natural un recambio en la política exterior, ¿o cómo estás midiendo esto? Por supuesto, porque estamos en una coyuntura internacional muy especial. Hay una recomposición del poder mundial en estos momentos. Lo estamos viendo con la cumbre de Alaska y lo estamos viendo con este reparto de zonas de influencia por parte de las grandes potencias. Y a mí no me cabe duda que es muy claro el fin de la hegemonía del eje Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Sin duda alguna, este cambio en Bolivia va a tener un efecto muy, muy grande sobre algo que estamos viendo que se está moviendo en el tablero de poder mundial.
Muy interesante ese tema, Roberta. Juan Pablo, ya para terminar rápidamente, lecciones para México, ¿qué podemos aprender de las elecciones en Bolivia que estamos revisando? Simplemente diría, creo que la lección para México de las elecciones de Bolivia recientemente es fundamentalmente que los movimientos sociales, cuando se avientan a hacer estas reconfiguraciones constitucionales de enorme calado, tienen que hacerlo necesariamente con la suficiente prudencia, con el suficiente entendimiento de lo que están tratando de hacer, porque de otra manera ocurre, y lo decía el embajador en un principio, y yo lo identificaba también, esta situación que ocurrió en Bolivia con respecto a la reforma judicial en su momento, a la reconfiguración de las altas cortes. Se llevaron a cabo 3 elecciones judiciales, las 3 fueron un absoluto desastre, tuvieron el efecto contrario, se pretendía someter a las altas cortes y las altas cortes se convirtieron en un superpoder que estaban dispuestos a vender sus favores a una u otra facción del MAS, y eso podría verse perfectamente para México después de las elecciones judiciales. Esperemos que no sea así. Y por último, simplemente señalar, ojalá y este cambio de gobierno sea muy positivo y no ocurra como ha pasado ahora en Polonia, donde gobiernos de centro no han tenido la capacidad de dar solución a los problemas generados por populismos. Gloria. Creo que lo que tenemos que estar súper atentos en la región y sobre todo en México es primero esta reconfiguración, efectivamente, caer de un partido que implosiona, porque es hacia adentro, y la segunda vuelta. Creo que eso hay que estudiarlo mucho, ver la reacción del electorado, ver si no es algo tan fuerte que estás agotado electoralmente que vas otra vez a votar. Y sobre todo que estas elecciones, y Bolivia, como lo decíamos, ha sido un laboratorio en muchas cosas para la región y para el mundo. Pero creo que lo primero que hay que estar atentas es cómo estas elecciones se mantienen desde la paz. Y en nuestra región eso debe ser primordial. Gracias a Gloria Alcocer, a la embajadora Roberta Layú y a Juan Pablo Campos. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. No se vayan. En el ámbito internacional, Bolivia atraviesa un momento de redefinición estratégica. Bolivia se convirtió en enero de este año en país socio de los BRICS, permitiéndole acudir al Banco de Desarrollo del bloque para obtener financiamiento. No obstante, el resultado electoral presidencial podría replantear el nivel de compromiso y alineamiento del país con el bloque, considerando que los contendientes del balotaje podrían priorizar recurrir al Fondo Monetario Internacional u otros prestamistas multilaterales. Esta orientación refleja una posible reconfiguración de la política exterior boliviana, que podría alejarse del tradicional alineamiento con el sur global. En un contexto internacional marcado por la global. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Museo Casa del Risco, todas las facilidades para este programa. Hasta pronto.